Muy buenas noches para todos. Agradezco nuevamente a la SAI por esta oportunidad de compartir con ustedes un rato sobre lo que ya es considerado casi por unanimidad en el mundo el mayor desafío de la humanidad, que es el problema del cambio climático y lo que esto implica para la supervivencia de la especie humana y del resto de formas de vida en este planeta. Siguiente. Voy a tratar estos temas, 6. A manera de introducción, los cambios climáticos en la historia, los orígenes del cambio climático antropogénico, es decir, producido por el hombre en la actualidad, que es básicamente la actividad industrial, el transporte y los diversos modos de utilizar la energía, especialmente la llamada fósil, utilizando el carbón, petróleo, gas. Impacto del cambio climático en el planeta y en Colombia. ¿Qué acciones son absolutamente inaplazables? No para resolver el problema según los expertos ya no es solucionable, es mitigable. Y hay unas que son relativamente razonables para empezar a implementar en el término de la distancia, y finalmente unas conclusiones de fondo para el cierre de la charla siguiente. Bien, el clima en la Tierra depende básicamente de 3 factores. Uno son las causas externas, que es la actividad solar de nuestra estrella, la órbita que tiene la Tierra alrededor del Sol y eventos que ocurren con diferentes niveles de gravedad y de frecuencia, que es el impacto de cuerpos celestes en nuestro planeta, especialmente meteoros grandes y asteroides. Hay uno que ocurrió hace unos 65 millones de años que hizo, por efecto del cambio climático, una gran transformación. Probablemente no estaríamos en este auditorio como mamíferos, sino como saurios, como reptiles, evolucionados con inteligencia, si no hubiera sido por ese gran impacto hace esos millones de años. Hay causas naturales propias del planeta que muestran cierta retroactividad. Hay el mismo efecto del cambio climático de hoy por razones antropogénicas, por carácter natural, como en las emisiones de volcanes, que fundamentalmente exudan a la atmósfera enormes cantidades de dióxido de carbono, el gas que tal vez hoy es el principal agente del cambio climático por su efecto de atrapar radiación solar, y fenómenos naturales considerados por algunos imprevisibles, pero gracias hoy al enorme procesamiento de información con sistemas de Big Data se ha logrado desentrañar cierta periodicidad en fenómenos catastróficos. A ello me referiré más adelante. Pero realmente las causas más graves que han acelerado este fenómeno en las últimas décadas son por actividad humana, y son las emisiones de gases de efecto invernadero, el CO2, el metano, el óxido de nitrógeno, y la deforestación, erosión por mal manejo de la tierra, y la presencia de partículas y nubes que de alguna forma afectan los balances de energía que proceden del Sol, impactan nuestro planeta, parte lo reflejan el espacio y parte lo absorbe la propia atmósfera. Siguiente. Hoy el cambio global de clima se define más por los efectos que por las dinámicas que hay que lo generan. Es decir, se identifica con una atmósfera cada vez más caliente, igual que los océanos, por el aumento del nivel de los océanos en las playas del planeta, la expansión de desiertos, especialmente en zonas ya subtropicales, el derretimiento de las
capas polares y de los glaciares, eventos cada vez más extremos del clima, tanto de calor como de frío, lluvias y sequía, la acidificación del océano, que apenas está empezando a entenderse este fenómeno, la extinción ya en muchos casos masiva y muy acelerada de animales y especies de plantas, y finalmente la gran preocupación más inmediata, que es la seguridad alimentaria humana, porque este cambio climático está afectando la producción de alimentos para todas las cadenas alimenticias, incluyendo obviamente la del hombre siguiente. ¿Qué otros fenómenos podrían ocurrir en el planeta de manera impredictible, pero de gran impacto, y que competirían con el cambio climático que se da hoy por acción humana? Hay uno que es la posibilidad de una guerra termonuclear, que curiosamente, si esto se diera, generaría su propio cambio climático, lo que se ha llamado el invierno postnuclear. Esta sería una composición artística de cómo se vería desde órbita la Tierra con una guerra termonuclear, enormes explosiones que generarían escombros y polvo que permanecería en la troposfera y estratosfera meses, quizás años, y eso reflejaría la luz solar y entraría el planeta en una era de enfriamiento acelerado. Las estimaciones que se hacen hoy en día, dependiendo del color que ustedes ven acá, daría que habría zonas del planeta hasta con 25 grados centígrados por debajo de las temperaturas actuales. La otra posibilidad que ya se ha dado en la historia humana hacia atrás y en la historia del planeta es el impacto de cometas, meteoros de gran tamaño y asteroides. Vuelvo a repetir el caso del asteroide que cambió por completo la evolución biológica del planeta hace unos 65, 68 millones de años, que fue el impacto de un asteroide grande en Yucatán. El cráter todavía existe en el fondo del mar, lo descubrió Pemex haciendo perforaciones de petróleo, y que sin duda causó la extinción de los grandes dinosaurios, y esa fue la oportunidad para que una especie viviente, los mamíferos de donde nosotros venimos, lograra dominar una vez desaparecidos los grandes saurios siguientes. Vamos a mirar que el actual cambio climático no es el primero que ocurre, han ocurrido varios, mirando en el tiempo hacia atrás, pero tal vez no de la severidad y de la rapidez con que ha ocurrido el actual cambio climático, que ha sido inducido fundamentalmente por acción humana. Aquí vemos, esta es la línea del tiempo hacia atrás, esto es hoy. Mirando 100.000 años atrás, hay por lo menos 7 grandes cambios climáticos registrados, pero sí es claramente el más riguroso y el más rápido que ha ocurrido el actual, que significa aumento de 20 grados centígrados con relación a una temperatura de referencia. Vamos a siguiente. La primera vez que tomé curso sobre ingeniería ambiental, por allá en Boston, en el año 71, 72, recuerdo que llegaban de la Antártida las primeras exploraciones que habían medido la concentración de CO2 en la atmósfera por deposición de capas de hielo. Entonces, por medio radiométrico se ve cuánto se ha desintegrado el carbón radioactivo, y eso en una curva de calibración permite determinar la concentración y en qué momento de la historia, dependiendo de la profundidad de la perforación, se tomó la muestra. Para ese momento, año 71-72, la atmósfera en el polo sur
mostraba 320 partes por millón de CO2. Yo me aterrorizo hoy en día cuando ya hemos superado el nivel de las 400 partes por millón en un tiempo geológico y atmosférico tan supremamente breve. De manera de que este fenómeno no hay la menor duda de que el cambio climático es el más severo en la historia que se tiene del planeta, y sobre todo por la rapidez que se ha dado dicho fenómeno siguiente. Referencias históricas documentadas sobre cambios climáticos en la antigüedad las hay. Hay una para nosotros, la civilización occidental, importante por nuestros ancestros judeocristianos, y es en la propia Biblia el registro del diluvio universal. ¿Qué se ha podido cotejar hoy? Si es un mito, si es una historia real, o si es un cuento exagerado, religioso. El diluvio universal, según los estudios recientes de la Universidad de Exeter del Reino Unido, se dio hace unos 8.200 años, o sea, 6.000 años antes de los tiempos de Cristo, a raíz del gigantesco deshielo de la cuenca del río San Lorenzo en el Canadá. Hubo un calentamiento de la atmósfera, sin duda por aumento del CO2, por erupciones volcánicas que soltaron enormes cantidades de CO2 en la atmósfera. Había una pequeña era glacial en Norteamérica. Con ese calor se derritió ese manto de hielo y se formó la cuenca del río Mississippi. Una vez fui a Central Park en Nueva York, que es cuadrilátero inmenso, un pulmón verde de la ciudad, y hay una zona que es una roca lisa que apunta hacia el río Hudson y tiene unos rayones gigantescos hechos como por herramienta. Y resulta que esa no es la razón de los arañazos sobre la roca o arañatazos. Es rocas que venían por el río Hudson, por el deshielo de la cuenca laurentina del río San Lorenzo, y antes de llegar al mar, muy parecido a lo que pasó en Mar Negro. ¿Se acuerdan? Cuando el volcán del Chris derritió la nieve y se vino arrastrando rocas, y eso hizo atrición completa del pueblo y dejó los mismos arañatazos sobre la superficie. De manera de que estos probablemente se debió a ese fenómeno que fue universal, que hizo subir el nivel del mar en el planeta a varios metros, ocasionando migraciones desde Asia Menor hacia el centro de Europa. La Biblia dice: Noé construyó un arca para su familia y parejas de animales. A pesar del secularismo que se vive hoy en Holanda, todavía hay protestantes conservadores que les gusta buscar aclarar el mito religioso y la realidad científica, tomando las medidas que describe la Biblia sobre el tamaño del arca. Han reconstruido este modelo. No olviden que los holandeses son muy buenos armadores de barcos. La conclusión es que probablemente para las dimensiones del arca sí se pudo alojar una población interesante de especies vivas, pero muy limitadas, explicable por la zona donde se cree que la Biblia hizo la narración, que es por el monte Ararat en la actual Turquía, donde no hay gran diversidad biológica, sino cuadrúpedos, aves, es decir, el arca probablemente pudo tener ese papel estratégico de haber salvado algunas especies en esa área siguiente. En los años 60 del siglo pasado empezó la preocupación por el calentamiento terrestre, y se hicieron las primeras predicciones, más bien previsión. Prediction es predecir lo que va a ocurrir en el futuro. El futuro no es predecible, el futuro es previsible. Es decir, cuando hace ciertas hipótesis de arranque, si se dan,
es probable con algún grado entre 0,0 y 0,099 que se dé algún evento. De manera de que ya para las previsiones que se hacían en los 60s al 90s, sí se veía que ciertas partes del planeta se iban a calentar con relación a las temperaturas. En la década de los 60s, varios grados. De esas previsiones, la más notable, y ya veremos por qué, es la sequía del río Amazonas, el río más caudaloso del planeta. Y ya vamos a ver las fotos que muestran de que la cosa es de verdad, porque eso ya no es para los tataranietos del siglo XXII o XXIII. Ya eso es una realidad hoy en el llamado Mato Grosso brasileño siguiente. Hay hoy mucha división entre los científicos. Los científicos discuten demasiado y asumen posiciones extremas entre ellos, y usualmente se vuelven posiciones personales e irreconciliables. Este es uno de los temas. Si ustedes ven desde 1900 hasta el año 2000, ven la curva de desastres naturales en el planeta de todo orden: terremotos, inundaciones, deslizamientos, en fin, de todo. Y hay otro cruce de información con estas curvas que muestra que efectivamente con fenómenos relacionados con el cambio climático, como son las inundaciones, los ciclones atmosféricos, realmente sí hay una relación de causa-efecto con el calentamiento climático. De manera de que si hay más días, meses de altas temperaturas, los ciclones son más fuertes y se presentan con más frecuencia, y ya en sitios donde nunca se conocía el fenómeno. De manera de que sí estamos entrando en una era planetaria de que cada vez hay más desastres naturales. Para el antiguo dios romano del fuego, Vulcano, las erupciones y temblores telúricos, tanto terrestres como marinos, no se han apaciguado. Los puntos rojos corresponden a epicentros de terremotos y también corresponden a erupciones volcánicas. Como ven ustedes, hay un círculo que se llama el Círculo de Fuego del Pacífico, que prácticamente concentra por lo menos el 70% de la actividad telúrica del planeta. Sí. Eso ya ha sido explicado en buena parte por los geólogos, por los estudios sobre las placas tectónicas, la movilidad del lecho oceánico, que ha sido una novedad de los últimos 15, 20 años. Bien. Hoy en día todo esto está sistematizado. Si ustedes entran, por ejemplo, a la página del Servicio Geológico de los Estados Unidos, en tiempo real aparecen graficadas las zonas donde han ocurrido terremotos, temblores de tierra, un día, una semana, un mes, años, etc. De manera de que no hay duda de que hay una actividad inusitadamente creciente en lo que se llama la cuenca del Pacífico o el cinturón de fuego del Océano Pacífico. Un ejemplo muy notable en América Latina es la actividad sísmica en Chile, Perú, Ecuador, Centroamérica y México. Siguiente. Volviendo a nuestro tema del cambio climático, que es principalmente enfocado a la atmósfera terrestre, vemos los diferentes modelos que hay de previsión de aumento de la temperatura de la atmósfera. Como ven ustedes, desde los años 50 empieza el fenómeno a estudiarse, a registrarse y a proyectarse a futuro. Tal vez el modelo más complejo y completo es este, el del Haley Center en Gran Bretaña, utilizando las computadoras más grandes, el Cray 3, son unas supercomputadoras. Este muestra de que si sigue la humanidad como ha venido hasta ahora, estamos por aquí,
el aumento de temperatura en la atmósfera va a estar casi bordeando los 4 grados centígrados y aumento con relación a la temperatura de referencia utilizada en ese año donde se hizo la previsión. Se hizo hacia adelante y se ajustó haciendo una mirada retrospectiva hacia atrás, donde había información científica, física, de termómetros, de estaciones meteorológicas, etc. Bien. COP21 fue el gran acuerdo de París sobre el cambio climático. Y el cambio climático, los países que lo adoptaron quieren que se hagan acciones políticas, sociales, ambientales, económicas en el planeta, cosa que no se llegue a estas temperaturas extremas, sino algo cercano, por ejemplo, a un aumento de 2 grados centígrados, que de hecho en un macrosistema como es el planeta es un aumento todavía muy sensible. Aquí ven ustedes en los últimos 1000 años, hoy es el presente aquí, los registros de aumento de temperatura hacia atrás. La primera pregunta de ustedes debería ser ¿cómo midieron hace 1000 años la temperatura? Se mide de una manera muy simple, ya lo expliqué. Se hacen perforaciones en el hielo y donde se ha depositado nieve, por el frío se convierte en hielo, se mide por radioisótopos de carbono la degradación del carbono y ahí es posible en una curva de calibración sacar el contenido de CO2 y en otra curva de calibración poner la relación CO2 temperatura ambiental y así se construye este gráfico acá. En los últimos 140 años están los registros desde 1860 en muchos laboratorios científicos, por ejemplo en Estocolmo, en el Instituto CERDE de la ciudad de París, acuérdense el patrón del metro, el metro de la oficina de CERDE en París. Ya había termómetros de bulbo, de vidrio, un capilar de mercurio, de manera de que esto muestra claramente de que ha habido una aceleración tremendamente impulsiva en el aumento de temperatura en los últimos años y décadas, especialmente finales del siglo XX. El origen antropogénico del calentamiento terrestre se entiende claramente en este diagrama. Nuestro planeta recibe radiación solar que en las capas superiores de la atmósfera y en el resto de la atmósfera tiene varias opciones. La primera es que se refleje parte de esa radiación solar al espacio y eso evita que se caliente demasiado el espacio, la atmósfera terrestre. Nuestro vecino Venus tiene ese problema, porque prácticamente no refleja radiación solar al espacio, sino que la absorbe toda. Por eso es un planeta de por lo menos 500 grados centígrados de temperatura en la atmósfera. Efecto invernadero, porque es de CO2. Otra posibilidad es que parte lo absorba del calor solar, que logra penetrar por la atmósfera, lo absorba la propia atmósfera y aumente su temperatura. Y la otra opción es que finalmente impacte el suelo. Al impactar el suelo, parte lo absorbe la tierra, los edificios, los bosques, el agua, etc. y parte nuevamente se irradia. De manera que esto es lo que se llama en transferencia de calor un proceso radiante de transferencia de calor procedente del Sol. Pero en los últimos 250 años, con la revolución industrial, aparece un nuevo actor, que es el hombre, con el uso intensivo energético del carbón primero, después del petróleo y el gas, que cuando se queman en un motor de combustión interna o en un horno, o en un automóvil o en una turbina de un avión, generan CO2. Y este CO2 que se ha venido aumentando, su descarga en la atmósfera cada vez hace que la atmósfera se vuelva un depositorio de aire más caliente. Sí. Los modelos actuales que hay sobre el clima terrestre
son modelos muy complejos, que no solo tienen en cuenta la radiación solar, sino el ciclo del agua. El agua se evapora por la acción solar, forma nubes, las nubes el viento las lleva a miles de kilómetros, luego se condensan, cae agua y por escorrentía de picos de montañas. Si son muy altos se forman los glaciares, si son más bajos simplemente escurre la lluvia y a través de ríos, riachuelos, se llega finalmente al mar y se cierra el ciclo hídrico. La atmósfera tiene su propia composición de vapor de agua, dióxido de carbono, que con el metano y el óxido de nitrógeno son sustancias que permiten absorber más calor solar en la atmósfera, generadores del cambio climático. Está el ozono, que nos protege de la radiación ultravioleta, y están los nuevos aportantes, que es la actividad humana, fundamentalmente por combustión de fósiles, por el propio tamaño que tienen las ciudades, que son unos grandes absorbores de calor solar, por el pavimento del concreto, creando verdaderos microclimas. Siguiente. ¿En qué van los modelos hoy? Los modelos simplemente eran de biomasa, muy simples, que era ver cuánto los bosques reciclaban de CO2 a oxígeno, cuánto producían por expiración plantas y animales. Esos modelos se fueron perfeccionando con las últimas décadas hacia modelos supremamente complejos, de gran complejidad y de gran alcance planetario. Entonces los diferentes algoritmos matemáticos y los modelos computarizados trabajan toda esta cantidad de submodelos. Por ejemplo, un submodelo de circulación general de la atmósfera con los océanos, modelos de circulación general solo en la atmósfera, estructura de transferencia de calor en el suelo, vegetación y atmósfera, modelos radiantes y convectivos de transferencia de calor, modelos de balance de energía, difusión y afloramiento, modelo de evaluación integrada, etc. Siguiente. Muy a grosso modo, estos modelos informáticos utilizan la técnica que se llama de elemento finito. Se coge la esfera planetaria, que tiene 40 millones, 40.000 kilómetros de perímetro, y se parte la atmósfera, que es una pequeña porción que la cubre, en pequeños elementos esféricos, los elementos finitos, varios millones de ellos. Por eso hay que utilizar computadores del tamaño de los Cray 3, y en cada cubito de esos se hace un cálculo de cuánta radiación llega, cuánta se refleja otra vez al espacio, y el fenómeno meteorológico de la relación de vientos, lluvias, montañas, tierra, océanos, y en 3 dimensiones, en los mismos cubitos, se miran los balances de CO2, de aerosoles y de vapor de agua, fundamentalmente. Y luego se procede a hacer los cálculos de previsión. Siguiente. Miren qué tan curiosa es la cercanía ya de lo simulado por computador y lo medido en la Tierra o en la atmósfera. Aquí ven observaciones, o sea, lo que se mide realmente. Por ejemplo, 20 grados. Y aquí es el promedio de 21 modelos informáticos, principalmente el Cray, utilizando el Cray 3 del Haley Center de Gran Bretaña. Y miren que coinciden la medida real con la calculada por el modelo. 2020, 2020. Prácticamente no hay discrepancia. Esto es en temperaturas. Y si se miden las tasas de precipitación de lluvias, todavía es más sorprendente el equivalente: 4, 4, 4, 4, etc. Es decir, ya es posible constatar los modelos matemáticos de alta complejidad con los que realmente se mide en estaciones meteorológicas. Siguiente. Aquí ven ustedes del Haley Center la previsión de aumento de temperatura para el 2100.
que oscila entre 4 grados centígrados y 7 grados centígrados para el caso de Colombia. Quiero hacer particular énfasis en esto. En nuestro gremio hay un gran hidrólogo, ingeniero civil, diseñador de grandes proyectos hidroeléctricos de Rusia chiquito. Y él ha hecho una cosa que yo creo que es de una profundidad inmensa y de una gravedad inmensa para el sector hidroeléctrico nacional. Ya se las voy a mostrar y lo reprenda el estudio del Haley. Si ustedes ven a Colombia, le corresponden 2 manchas para el 2100. La ocre más oscura es aumento entre 5 y 7 grados de temperatura en la atmósfera. Es decir, de esa diagonal al Caribe, el país va a ser notablemente más caliente. Es decir, va a haber sequías, pérdida de producción de comida, ríos que se van a prácticamente a secar. Y miren que el otro medio país, el que va de la diagonal al Pacífico, va a tener también aumento de temperatura, pero mucho más moderada, entre unos 3,5 y 5 grados centígrados. Con el mismo modelo del Haley Center siguiente, miremos las lluvias, precipitación promedio al año 2100 por milímetros por día. Y miren que la misma diagonal se da. De la diagonal al Caribe, quiere decir, por el color amarillo, de que van a disminuir las lluvias. Es decir, la desertización del país hacia el Caribe. Y aquí viene el aporte del doctor Rusi. Miren que de la diagonal al Pacífico, por el contrario, van a aumentar las precipitaciones de lluvias. Y esto debe dar, según el doctor Lucio, un cierto parte de tranquilidad a los grandes embalses hidroeléctricos que hay en la zona de Antioquia principalmente, de que van a continuar las lluvias y si hay un buen manejo de los bosques va a haber escorrentías que van a mitigar la disminución de los volúmenes de agua por aumento de temperatura. Entonces, él con su inteligencia ha dicho: yo veo el futuro del río Cauca muy promisorio, de Hidroituango aguas arriba, con varios embalses que curiosamente los más altos van a servir de sedimentadores del río Cauca, y también ve perspectivas muy interesantes para el atraco. Ojalá estos los tomadores de decisiones en nuevos proyectos hidroeléctricos lo tengan muy en cuenta si quieren. Ese estudio del Haley Center, con las limitaciones que tenemos en un país en vía de desarrollo, ha sido tropicalizado a Colombia gracias a la Universidad Nacional de Bogotá, que exactamente coinciden sus previsiones y aumento de lluvias y aumento de temperatura o aumento de sequía por parte de lluvias en esa dirección. Este es un estudio que logré levantar escarbando en internet, que fue hecho por la Universidad Nacional, que muestra situación al 2011 y situación al 2040. Entonces miren, para temperaturas aumentará mucho más esta parte de Colombia y aumentará, pero mucho más mitigado que para esta parte de Colombia el resto del país que señalo en este momento hacia la cuenca del Pacífico. Siguiente. En cuanto a lluvias, exactamente dice lo mismo del estudio de Haley. Esto fue al 2100 y estos son los regímenes de lluvias al 2040. Como ven, pueden aumentar las lluvias acá, en esta diagonal al Pacífico, pero van a disminuir sustancialmente hacia la cuenca del Caribe. Punto y aparte. Siguiente. El caso colombiano, como el de Centroamérica, además del cambio climático global, es muy influenciado por fenómenos climatológicos a nivel micro, lo que se llaman microclimas. Y estos son fenómenos que, en el caso del Niño, vienen registrados desde la época de la conquista. Entonces, hay un fenómeno de un lado
totemos de queso, que se llama El Niño, que prácticamente por el régimen de circulación de vientos en la zona ecuatorial, las lluvias las hace depositar otra vez en el Pacífico, pero a cientos de kilómetros. Y La Niña, que es el fenómeno contrario, también que se da en el Ecuador, aquí está Colombia, consiste de que los vientos se llevan las lluvias, los vientos hacen ascender las lluvias y después por circulación en las celdas de convección de la atmósfera se producen grandes inviernos en el país siguiente. Colombia ya figura entre los países más afectados por el cambio climático, especialmente con el tema de inundaciones, de lluvias y sequías. Este fue el informe mundial de Naciones Unidas en el 2010, donde se ven los grandes desastres. El color indica el tipo de desastre. Hidrológicos, como fue el de Colombia en azul, de meteorología en el color verde, en rojo, geofísicos, y como ven el de Colombia fue de marca mayor por las lluvias. Número de muertos, 528 muertos. Y por el lado de número de víctimas, desplazados, etc., 2,2 millones de personas. De manera de que ya Colombia aparece como un país muy vulnerable a temas relacionados con el cambio climático, en este caso por lluvia siguiente. El 2011, año siguiente, de nuevo aparece Colombia como un país de los más afectados por el cambio climático, que en ese año acusó 400 muertos y miles de millones de dólares de pérdida, sobre todo en el sector agropecuario. Siguiente. En el 2050, paradójicamente, la disponibilidad de agua dulce y limpia en el mundo va a ser otra situación crítica. Miren este mapa que muestra al 2050 donde va a haber escasez de agua en rojo y amarillo. Miren el caso africano, el caso de India, China y la Indochina, y realmente en las zonas azules donde prácticamente no va a haber problema de escasez de agua, pero son zonas poco pobladas y zonas realmente que se están beneficiando hoy en día con el cambio climático, porque son zonas que por temperatura ya los ciclos hidrológicos y los ciclos agrarios se están mejorando. Una de las previsiones es que probablemente para el 2060 el norte de Siberia va a ser una despensa de buena parte de Asia y de Europa en alimentos por el cambio del clima. Ya en el Canadá empiezan a moverse 50 millas, 100 millas por año hacia la zona templada polar, la frontera agrícola. Sin embargo, son suelos que, como no han tenido biotopo, vida en muchos siglos y quizás milenios, hay que readecuarlos con nutrientes para poder mantener una agricultura sostenible. Siguiente. Miren los bosques que tenía el continente americano en 1890 y miren la previsión para el 2050. Prácticamente la zona más afectada del continente americano es Venezuela, Ecuador, Colombia, parte de Argentina y por supuesto la cuenca del río Amazonas. Sigue. Estas son fotos tomadas desde el espacio. Esa bellísima perla de vida que es la Tierra, se ve de una manera premonitoria la inmensidad del arco desértico que cubre el norte de África, el Mediano Oriente y buena parte de Asia. Aquí se ve en el caso suramericano la zona donde ya ha desaparecido el bosque subtropical y tropical y dos tipos de verdes. El verde todavía del bosque tropical húmedo y este verde más pálido es la colonización agrícola del bosque o mato grosso que se ha cortado en los últimos años para responder a la presión demográfica de expandir la frontera agrícola en el Brasil. Sigue. Aquí ven la reducción de bosque húmedo tropical amazónico.
entre el 81 y el año 2000, observen la densidad de color verde. Entre el 2081 y el 2100, miren la reducción. Primero la ampliación de la zona desértica. Y miren cómo cambia ya el color del verde, de una verdadera protección forestal y lluviosa a lo que siempre el Mato Grosso, es decir, el Amazonas tiende a desaparecer. Siguiente. América Latina, especialmente Sudamérica, ocupaba un puesto muy importante por la cobertura de bosques. Hoy en día el mundo cuenta con unos 30 millones de kilómetros cuadrados de bosques, o sea, unas 30 veces el área de Colombia. Sin embargo, la mayor reserva está en Norteamérica con 8 millones de kilómetros. Luego sigue Rusia, especialmente por la parte de la taiga siberiana, 8 millones. Y luego Sudamérica con 6.8 millones de kilómetros cuadrados. El caso de Colombia solo representa el 3% del área de bosque realmente productivo para la fotosíntesis. Los norteamericanos y los rusos tienen mucha área de bosque, pero no es un bosque productivo en términos de fotosíntesis, el tema de las estaciones. Eso se ve en el crecimiento y la talla de los árboles por años. Es mucho más productivo para reciclar el CO2 en oxígeno y aliviar el problema del cambio climático árboles en el Ecuador, en las zonas templadas o en las zonas casi del círculo ártico. Sigamos con el Amazonas. Aquí ven las sequías extremas. Ya se sienten en Sudamérica, Colombia, Venezuela, las Guayanas, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia. Miren que estas ya son sequías excepcionales en la cuenca del Amazonas y sus ríos tributarios. Siguiente. Y si tienen dudita, miren las fotografías. El río Amazonas, aún en una parte tan incipiente de él como es el trapecio amazónico en Leticia, difícilmente se ve la otra orilla en los tiempos que manejaba un buen caudal. Miren hoy en día que entre la otra orilla y esta orilla prácticamente lo que hay es un lodazal de kilómetros de longitud. Miren esto, los brazos, y miren este barranco de más de 15 metros de altura que ha perdido el río por el fenómeno de deforestación y el cambio climático de la red hidrológica que lo aumenta. Eso es en el caso de Colombia. El Banco Mundial ha estado preocupado por este fenómeno de cambio climático, por especialmente los impactos que eso va a tener en la economía de los países. Este estudio se hizo en el 2005, mirando 20 años, al 2025, y se ve que del Producto Interno Bruto de Colombia, sin cambio climático, con cambio climático, en el 2025 se perderían unos 14.000 millones de dólares, o sea, 4.5% de la economía colombiana. Esto es lo que aporta más o menos hoy en día el comercio exterior del país. De manera de que no solo va a ser un problema ecológico, sino también un problema económico de marca mayor. Miren el impacto del cambio climático en la disminución de generación hidroeléctrica en el mundo para el año 2050, donde los círculos son rojos y muy grandes, significa de que se va a perder capacidad de generar hidroelectricidad. Miren por ejemplo el caso de México, el caso de Venezuela con la represa de Juri. Usted que se versado aquí en hidroelectricidad, esa represa entiende que es enorme. 13 millones de megavatios. Y en Colombia casi que la capacidad que tiene Colombia. La primera es de Uh-huh. la De manera de que miren en Brasil los problemas que va a haber de cierres centrales o disminución de su capacidad generatriz. Miren el caso de Europa, que es bastante también grave. También de las
el cambio climático ya acabó con el electricidad de la pila. Bien. Es decir, no va a escapar ningún sitio del planeta donde el cambio climático, o por el impacto en la agricultura, o por impacto en la economía, o por inundación de tierras al pie del mar, en tierras bajas, en las costas, o por escasez de agua, etc., no vaya a impactar el planeta. De manera de que no hay la menor duda de que es un desafío de marca mayor. Ya este planeta bordea los 7.600 millones de seres humanos, la producción de alimentos es crítica y el cambio climático la va a impactar muy desfavorablemente no solo en la agricultura, sino en actividades conectadas por las cadenas alimenticias a la agricultura y a la alimentación humana. El mundo en el 2050 pues prácticamente va a tener zonas altamente deforestadas. Miren el caso de Colombia, Venezuela, Guyana, el norte de Perú, Ecuador, Brasil, zonas con disminución de las cosechas. Miren esta despensa que es Argentina, miren estas zonas de África, miren en China, India, etc. Es decir, es un problema sistémico y global. Groenlandia viene de dos palabras danesas. Los vikingos descubrieron y colonizaron Groenlandia. Grön en danés es tierra verde y land, tierra. Groenland es tierra verde. La gente decía, pero qué nombre tan inapropiado para un peñón de hielo. Resulta que el calentamiento terrestre de este siglo permitió en julio, mil gracias, ahora sí, permitió en julio del 2012 tomar esta foto satelital y comparar esta con esta. Cuando en el invierno, en el verano del Polo Norte, o sea en julio del 2012, se logró sacar esta foto desde órbita con termografía. Prácticamente solo quedan unos pequeños picos con nieve o hielo y el resto quedó completamente al descubierto, es decir, el 97% de Groenlandia perdió el hielo, mucho de él llamado nieves perpetuas. Eso fue por el calentamiento global. ¿Y a qué viene el cuento de Groenland? A que sencillamente se vio que eran rocas con líquenes de colores verdosos y amarillosos. De manera que probablemente los vikingos, cuando descubrieron Groenlandia, por allá se estima en el siglo XI de nuestra era, probablemente por cambio climático había mucha roca al descubierto y con los líquenes verdes y amarillos inspiraron a él, el rojo, vikingo, a darle ese nombre siguiente. La desaparición del Polo Norte es un hecho, pero también ya abre nuevas rutas marítimas en el Océano Ártico. Esto era en 1950, la capa permanente de hielo. Miren, para el 2050 que prácticamente se recoge el Polo Norte y toda esta costa que hoy en día ha estado bloqueada casi todo el año a la navegación marítima va a quedar abierta y eso va a beneficiar enormemente a Rusia y a Europa. Veamos por qué. Si desaparece buena parte del Polo Norte, miren que ya para ir de Hamburgo a Tokio no hay que seguir la ruta de circunvalar Europa del norte de África, el Océano Índico y finalmente llegar a Tokio, sino que por la nueva ruta del Ártico se puede ir de una manera mucho más breve, con un ahorro de kilómetros notable. Igualmente para el viaje Tokio-Nueva York, Nueva York-Tokio, haciéndolo por la ruta polar. Pero eso está creando problemas geopolíticos. Siguiente. En primer lugar, sería posible el viaje, pero no sería un viaje seguro, sino en un mar todavía con muchos témpanos que progresivamente van a desaparecer. O
sea, películas de Titanic va a haber muchísimas en las próximas décadas. Porque siempre el convoy de buques debe ir antecedido de un gran rompehielos que abre el camino para que los buques de carga puedan seguir seguramente. El problema geopolítico es este. Estos son los países que claman propiedad sobre el Polo Norte y lo hacen por razones de legitimidad histórica y sobre todo por necesidad de recursos naturales. En lo que se ha hecho de prospección hasta ahora, miren por ejemplo, esta parte muy disfrutada por Rusia es riquísima en gas y petróleo, y es un mar relativamente poco profundo, de manera de que, acuérdense que la Tierra rota, y al rotar el agua en el océano trata de ubicarse en el ecuador por efecto inercial del movimiento centrífugo, de manera de que eso es un mar relativamente shallow, de poca profundidad, y es fácil hacer la perforación para sacar gas y petróleo. ¿Sí? Y ese hielo no aumenta el nivel de los mares. Por supuesto, pero no en el polo, sino en el Ecuador y en el resto del mundo. Que usted acaba de decir. Entonces hoy los viajeros colombianos que van al famosísimo paseo de la zona de los lagos en Chile, que es en el Antártico, gozan desde un buque viendo caer un bloque de hielo de 10.000, 15.000 toneladas, que genera una ola gigantesca que hace subir el barco y bajar. Nunca se hacen la pregunta importante: ¿y esta agua que va a generar este hielo derritiéndose en el océano, a dónde va a ir? Y ese hielo, vuelto agua, va a ir al Ecuador. Y en algún momento tierras bajas como la Florida van a quedar sumergidas, y el sueño de muchos colombianos es tener su apartamento en Miami. ¿Será que les debe encantar el museo de manera prospectiva? Ya voy a hablar de Venecia, presidente. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de este cambio climático? Deshielo de los polos y de los glaciares, que son las zonas de nieves perpetuas en la montaña, inundaciones de costas y tierras bajas, cambio en hidrologías regionales, traumas en sistemas de transporte. Por ejemplo, la meteorología anda de loca y eso prácticamente paraliza la aviación, por poner un ejemplo. Traumas en sistemas de transporte, sequías e inviernos más rigurosos, crisis mundial alimenticia, impactos en especies del planeta, impactos en la economía mundial, medidas impositivas y gobernabilidad por parte de los gobiernos, es decir, el caos actual. Y esto anuncian tiempos futuros de autoritarismo en los países para lograr mantener la gente a raya en un planeta embromado. Sí. De manera de que esto da un poco de risa ver a Manhattan sumergido. La gente ve los desagües en el polo sur y en el polo norte por el calentamiento del hielo que se derrite, pero no piensa en las consecuencias a miles de kilómetros de distancia siguiente. Miren esto ya hollywoodesco, pero premonitorio. Miren el río Támesis salido de madre, inundando el Parlamento británico, el Big Ben. Miren el caso de Singapur, de Hong Kong, el caso de Barcelona. Miren la iglesia de la Sagrada Familia, también va a haber que llegar con snorkel y aletas a ver esa maravilla de Gaudí. Miren ya lo que son resorts del mar Báltico y del mar del norte en Europa. Están completamente invadidos ya por el mar y han sido abandonados como sitios de vacaciones. Siguiente. Y esto pues por la fuente y el mapa es gravísimo para nosotros. Pero en el fondo hay un mensaje súper optimista sobre Antioquia, la zona montañosa de Colombia, incluyendo su bello departamento, el eje cafetero, el parque. Esto, la fuente es Nat Geo, National Geographic. Miren
lo que según Nat Geo, si se derriten completamente el polo norte y el polo sur y los glaciares, miren las tierras que se perderían en los litorales de Norteamérica, de Centroamérica y de Colombia. Miren lo que se perdería de Colombia. Y aparentemente quedaría intocable por esa grave crisis de inundación del océano las zonas montañosas. De manera de que aferrarnos a esta tierra, imbuir a nuestros jóvenes de que el futuro no es en tierras que se van a inundar, sino acá. Y que el medio ambiente es un tema importante. Miren lo que va a quedar la cuenca del río Paraná y del río Plata, de la Plata. Miren lo del Amazonas. Al subir el nivel del mar, por fuerza que tenga el río, encuentra la pared del océano y entonces se devuelve en el estuario hacia adentro, cosa que sucedió en Londres. Sí. Miren en Argentina la parte del Gran Buenos Aires que va a quedar inundada. Miren por el lado uruguayo, también va a afectar algo a Montevideo. Sigue. Aún si se da el cumplimiento del protocolo de París COP21, en el 2100, miren la inundación dentro del centro de Buenos Aires. ¿Cómo les parece el obelisco? Solitario. Sigue. Una amarradera de barco. Una amarradera de buques transatlánticos. Miren Holanda. Ustedes saben la historia de Holanda, de 300 años, robarle tierra al mar, haciendo diques. Esos son los tipos que más saben de ingeniería de diques. Miren Ámsterdam, ¿dónde va a quedar? Y miren toda la tierra que se recuperó del mar con diques, va a quedar anegada por el océano. Siguiente. Ya Holanda tuvo en el año 53 la ruptura de un dique y sabe que la tierra se puede volver a perder. Fue una inundación que por fortuna se controló rápidamente, pero miren las zonas en azul, morado, que se perderían, que existen hoy en día fundamentalmente para actividad agrícola y pecuaria en Holanda. Ya se tienen enormes estaciones de aerogeneradores que permanentemente generan electricidad y bombas que sacan el agua de los diques cuando sube el nivel por encima de lo normal. Siguiente. Miren lo que quedaría de Florida con una inundación, con un océano más alto en 5 metros. Prácticamente el Gran Miami desaparece, Cabo Kennedy, etc. Siguiente. En el norte de Europa el problema no es solo de Holanda, el problema va a ser para el norte de Alemania, Dinamarca y parte de la península escandinava. Sigue. Miren, no el futuro, sino lo que ya es presente. En el norte de Europa, playas y resorts se han perdido por la inundación del océano, fundamentalmente por 2 causas. Primero, por el fenómeno natural de las mareas, que depende de la posición del Sol y la Luna, y es periódico. Y segundo, por el incremento continuo del nivel del océano por el deshielo de los polos. Siguiente. Los ingleses, un pueblo muy previsivo, estiman ya que para el 2100 la inundación en las costas británicas mínimo sería de medio metro. Y eso va a crear para la ciudad capital, Londres, un problema de marca mayor. Siguiente. Londres es barrida por el río Támesis, que a medida que se acerca al mar del norte, abre la amplitud, la anchura del río. Hubo que hacer esta construcción desde hace 30 años, gigantesca. Por aquí debe haber una persona. Y unas compuertas que cuando llega a la plena mar, sube la marea por el efecto de la luna y el sol. Hay que cerrar las compuertas para que el océano no haga retroceder el río Támesis, porque eso inundaría los alcantarillados
los sistemas de desagüe en la ciudad. Eso quedaría completamente obsoleto con una inundación por el mar de medio metro o más siguiente. Muerte en Venecia, la famosa película con la música de Gustav Mahler. Esto ya no es de Hollywood. ¿Okay? Francisco, perdón. ¿Cómo vean esa agua que llega de todas maneras a la descarga? Vuelven y la tiran con bombas, pero todo eso consume energía. Y mucha de esa energía es por petróleo y carbón generado por el CO2. Es que ya hemos llegado a unos ciclos completamente cerrados. Por eso digo que pensar en soluciones definitivas ya eso es imposible. Lo que se puede hacer es soluciones de mitigación. Y otra preguntita, pero no está obligado tampoco. La lluvia de pedrisco que es en bolas, ¿cómo se ha disminuido en el tanque de polar? ¿Qué es lo que alimentaba el crecimiento de hielo? Y yo lo que quería perder tenía la lluvia de pedrisco, diámetros de 8 y 9 centímetros, las boticas caen allá. El supermanismo así va a disminuir por el aumento de la temperatura. Es decir, si antes una bolita de... Eso surge de lo que se llama un núcleo Aiken de condensación. Correcto. Si hay una caída de la lluvia de 5 kilómetros y la atmósfera es frío, la gotica crece y cae la bola de tenis. Pero cuando el aire está caliente, ya no hay condensación del Aiken, del pequeño aerosol de agua, sino que caen goticas o bolitas de granizo mucho más pequeñas. Y la cobertura que teníamos se disminuye. No sabe. El problema es por todos los lados, por todos los lados. Manera de que muchos tesoros arquitectónicos, urbanísticos de ciudades costeras se podrán perder debido a este aumento del nivel de las aguas del océano. El puerto del Callao en Perú es tal vez la única ciudad de Sudamérica que ya ha hecho estudios de prospectiva de inundación del océano. Aquí ven una inundación desde 5 metros, 6, 8, 10, 12. ¿Cuánto inundaría del casco urbano del puerto? El puerto como tal, por supuesto que se perdería. No los muelles, pero sí la malla vial, la malla residencial, la malla productiva de acceso al puerto. Sigue. No hay duda de que el cambio climático ha vuelto mucho más rigurosos fenómenos atmosféricos como los ciclones. Acuérdense del efecto de Katrina, no solo en frecuencia sino en gravedad. Esto es muy influenciado por el efecto de Quercia Coriolis, por la rotación del planeta sobre su eje. Cada vez la tendencia es que los ciclones y tifones, tanto en el Pacífico como en Norteamérica, penetran más en el territorio que antes eran fundamentalmente fenómenos costeros. Por ejemplo, en las islas del Caribe, en Cuba, en Dominicana, Haití, en Puerto Rico. Y ya cada vez entran más en el territorio norteamericano, por ejemplo en los estados de Texas, Tennessee, Mississippi, etc. Sí. Miren una foto de 1985, y miren esta del 2002, en el mismo día y mes del año. Creo que esa foto, pues, a cualquier persona que tenga 3 dedos de frente le dice que algo está pasando en el planeta en materia de clima. Siguiente. Aquí en Colombia con los nevados nuestros. Ya lo vamos a ver. Es impresionante, 20 y pico de metros de altura han perdido los nevados. Impresionante. Miren los cambios dramáticos en los glaciares argentinos en la Antártida. Entre 1928, vean la foto, vean el pico central, y en el 2004. Y miren la laguna que se formó donde antes había un glaciar. Sí. De manera de que no hay la menor duda de que está cambiando la masa de agua en el océano, los niveles y las zonas costeras, y algo todavía más serio es que el agua se ha calentado más, y por el fenómeno de convección natural esto está cambiando las corrientes marinas.
Hay un pequeño detalle que ya no lo tratan en los cursos de historia, en el bachillerato, y es que Colón descubrió América en buena parte pues, por los vientos y la corriente del Sargazo en el océano Atlántico. Y esa corriente, por este cambio climático, prácticamente ha desaparecido. O se ha vuelto tan supremamente débil que ya no ayuda a la navegación. En el tiempo de Colón era vela, pero hoy en día significa consumir mucho más combustible en los barcos, generar más CO2 y contaminar más para el problema del cambio climático. Miren que son fenómenos que se retroalimentan. Siguiente. Miren las corrientes marinas que se han vuelto completamente cambiantes. Esta era la de los sargazos que permitió la llegada a Colón a Santo Domingo, que hoy es prácticamente indetectable. Y eso cambia la salinidad también del océano. Y el cambio de salinidad cambia el tipo de algas, y el tipo de algas cambia el tipo de peces herbívoros que se alimentan de las algas y los carnívoros que se alimentan de otra pesca, incluyendo la pesca para el consumo humano. Sí. ¿Cuáles son los alisios ahí, los vientos alisios? Esto es de corrientes marinas. Igual en la atmósfera hay unas celdas de convección que se han venido cambiando por el efecto del calentamiento terrestre. Es un fenómeno sistémico completamente. Sí. Miren el corredor que ha tenido y todavía la conserva la mayor biodiversidad mundial y está en peligro de desaparecer. Arranca acá en Colombia. Es el trapecio amazónico. Y miren que llega hasta la desembocadura de Amazonas en la isla de Marayó. Siguiente. Muchas personas, aún en la Casa Blanca, en la sala oval, para dar un poquito más de pistas, han dicho que esto es un invento, que esto no existe, que esto es un fenómeno natural generado por el Sol, que el Sol ciertamente está en un ciclo de máxima radiación. La NASA, por fortuna, esclareció el tema con un estudio donde muestra el aumento de temperatura desde 1860 hasta bien pasado el año 2000, los niveles de CO2 en la atmósfera terrestre y la radiación solar, que ha estado en un pico de alta, pero no ha sido tampoco el más alto de toda su historia. Ahora que ha aumentado el CO2, ya estamos en 400 y sigue aumentando la temperatura, el ciclo solar ha disminuido, o sea, de que no se puede decir de que el Sol es el único causante, la ayuda en algo al calentamiento terrestre, climático. Poniendo las cartas sobre la mesa, entonces miren la participación de los componentes, fenómenos componentes para el cambio climático. Los gases de invernadero, casi todos de origen de actividad humana, no hay la menor duda. Miren la contribución del CO2, del metano, del óxido de nitrógeno, de los haluros carbonados, el problema de la troposfera por partículas. Miren que estas son causas mayores. La radiación solar es un efecto mínimo comparado a esto. Y miren que curiosamente tipos de contaminación ayudan a bajar un poco la temperatura, como son las partículas que reflejan la radiación solar hacia el espacio, especialmente sobre zonas industriales y urbanas. Sigue. 140 millones de gringos paralizados por la ola invernal en el noroeste de Estados Unidos. Esta fue la noticia del New York Times en el mes de diciembre pasado, del 2017, y se prolongó hasta enero del 2018. Miren las capas de nieve que se convierten en hielo en los aeropuertos. Miren el taponamiento de vías. Miren la parálisis económica y social en pequeñas ciudades y poblaciones. Siguiente. Miren en plena ciudad de Nueva York, miren las cataratas del Niágara congeladas, miren la fuente del dios del fuego, Orfeo es, en el Rockefeller Center, etc. Y miren las Prometeo, perdón, Morfeo es el del sueño. Miren las palas recogiendo la nieve antes de que se vuelva hielo en las autopistas, etc.
Siguiente. Esta foto fue dramática en diciembre del 2017. Miren, pleno desierto del Sahara con nieve encima. ¿Cómo les parece esta caravana de camellos en medio de arena y de nieve? Algo tiene que estar ocurriendo muy anormal en el clima del planeta. Siguiente. Entonces, en definitiva, este problema del cambio climático va a generar, según National Geographic, mutilaciones territoriales por inundación del océano fundamentalmente, y quizás empujar guerras por territorio. Pero miren una cosa bien interesante, de que si bien en las zonas ecuatoriales va a tratar de disminuir la tierra productiva para la agricultura, se van a abrir nuevas fuentes y áreas inmensas para la agricultura en los extremos, tanto en el Ártico como en la zona sur del planeta, incluyendo probables zonas en el Polo Sur, que ya van a tener temperaturas adecuadas para algún tipo de vegetación. Siguiente. Lo que sí es muy grave es la herencia para las futuras generaciones, siglo XXII y posteriores. Miren que si la inundación del planeta sigue, esto sería la parte continental que tendría el planeta Tierra a finales del siglo XXII. Prácticamente continentes que desaparecen: el europeo, el africano que queda en 3 islotes, el suramericano que queda en una isla central, Brasil y parte de Argentina, el resto de pequeños islotes, y tal vez el menos afectado va a ser Norteamérica. Sí. ¿Qué acciones políticas se están tomando a nivel global ante el cambio climático? La historia empieza en 1972 con la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Clima en Estocolmo. Luego viene la reunión de Río en el 92, luego Kioto en el 97, el 2007 en Bali, 2009 en Copenhague, 2011 en Durban, en el 2014 en Lima y finalmente se coronó en el 2015 en París el gran acuerdo del cambio climático siguiente, que consiste en hacer esfuerzos para que al año 2100 el aumento de temperatura, que es imparable, no supere los 2 grados centígrados. Si no se hace nada, el aumento puede estar por los lados de casi 6 grados centígrados de aumento con relación a los niveles actuales. Siguiente. Entonces, se espera de las 400 partes por millón en el 2100 de CO2 esté a 670 o hasta 860. El aumento de temperatura en ese caso podría ser de 3.5 grados. Por eso se aprobó por decisión política casi todos los mandatarios del mundo, 147 en total, el protocolo de COP21, para solo tener un aumento de 2 grados, es decir, unos 70 partes por millones adicionales de CO2 en la atmósfera. Eso implica, siguiente, hacer reducciones notables en la actividad antropogénica: uso de energía, manejo de bosques, de la agricultura, de la industria y, en último término, la filosofía económica del liberalismo económico, de que la naturaleza es para explotación sin ninguna consideración por parte del hombre, pensando de pronto solo en nuestra utilidad actual y en las futuras generaciones. De no hacerse nada, los efectos continentales serían todos absolutamente negativos, salvo estas zonas que estoy señalando, que podrían ser nuevas fronteras agrícolas. Siguen. Entonces ahí está el dilema. Si los países no actúan, el aumento de temperatura al 2100 va a ser 4,5 grados. Con las políticas actuales muy restringidas, 3.6. Y basados en el COP21, Acuerdo de París, estaría por los lados de 2 grados y aumento de temperatura. Por eso hablo de mitigación y no de eliminación
solución del problema. Siguiente. Estados Unidos se retiró del COP21 y espera que China, Rusia, India y Brasil hagan lo que él ya hizo. Eso es una traducción ambigua. El concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos, para volver a la industria manufacturera estadounidense no competitiva, Donald Trump. Estados Unidos ciertamente ha sido el país desarrollado que más dinero ha invertido en el medio ambiente y en investigación del medio ambiente los últimos 40 años. Ningún otro país ha hecho los desembolsos de dinero y castigo en competitividad. Es que no es lo mismo una fábrica verde que una fábrica gris. O sea que el producto que sale de una fábrica verde es mucho más costoso que el producto que sale de una fábrica gris que ensucia el medio ambiente, en aire, en aguas, en basuras, etc. Y eso le ha disminuido competitividad a los Estados Unidos ante China, que no tiene equipos de control de emisiones de aire, o depuradoras de agua o de residuos sólidos. Y en eso él tiene la razón. Siguiente. En la reunión de mayo del 2017 del año pasado del G7, Trump dijo rotundamente: ni toquen el tema del COP21, Estados Unidos se retiró. Y cuando Estados Unidos vea que Europa, Rusia, China, India, Brasil, México, etc., están haciendo inversiones comparables a las que ha hecho Estados Unidos nuevamente hará inversiones. Antes no lo hará. Es cierto también que el tema ambiental se volvió un tema de radicalistas, ecólogos radicalistas, viajando por todo el mundo, banqueteando por todo el mundo, a costa de ayudas de Estados Unidos, a través de Naciones Unidas, con su programa PNUD. De manera de que ese es el realismo del mundo económico de hoy. Los políticos no se guían por metas y objetivos de mediano y largo plazo, sino por el corto plazo, los 4 años que tienen en la oficina para mostrar resultados. Y este es un tema gravísimo, el más grave que tiene la humanidad, pero que no se va a resolver en 4 años y por eso ha venido aplazándose. Siguiente. Miren, el país que más contamina hoy en CO2 para el calentamiento global es China, con el 30%. Está Estados Unidos con el 15%. Está la Unión Europea de los 28 con el 9%, está la India con el 7%, Rusia con 5% y Japón con 4%. Esto es lo que argumenta Trump. Estos son los costos que tienen para la economía de los países las inversiones en medio ambiente, lo que golpea su competitividad ante el dumping, es decir, ante países que no tienen programas de control ambiental. Sin duda es Estados Unidos el que más ha invertido, luego Japón, el Reino Unido, Francia, Corea, China, Irlanda, Holanda, etc. Rusia es el mínimo. Siguiente. Buscando soluciones, orígenes del cambio climático actual. No tengan la menor duda que es la idea de progreso que ha acompañado a la humanidad. Hoy estaríamos sin taparrabos, montados como muñequitos en los árboles, sin problema de calentamiento global, pero no estaríamos como civilización en bienestar. De manera de que estos salticos de hombre primitivo a hombre cazador, a hombre primitivo agrario, a agricultor avanzado, a hombre industrial y a hombre tecnológico, eso en buena parte se ha logrado por estos consumos crecientes y más refinados de energía per cápita y por día. En alimentación, en transporte, en vivienda, etc. Siguiente. Otra variable no muy cacareada, pero importantísima, ha sido la explosión demográfica. Miren, desde los tiempos de Cristo, aquí están los tiempos de Cristo, y miren hacia atrás. La población humana, según los antropólogos, difícilmente llegaba entre 5 y 250 millones de personas en todo este tramo. La persona por año vivamos.
Miren, a partir de la revolución industrial hace 250 años, la curva de población como se dispara. Claro, la industria permite producir más comida, más bienes y servicios para más gente, y se vuelve un ciclo de retroalimentación positivo exponencial. Sigue. Miren el uso del petróleo, como en los últimos 150 años, producción de petróleo acompaña y apalanca el crecimiento demográfico casi de tipo vertical. Sigue. Aún en 2030, la mayor fuente de energía que va a tener el mundo va a ser energía fósil, 90%, un 24% por carbón, un 38% por petróleo, un 28% por gas natural. Y este sería apenas la contribución de las nuevas fuentes de energía, usualmente renovables, que no producen o contribuyen al efecto de cambio climático, como es la energía solar, la energía eólica, el viento, la hidráulica, etc. Así, ¿quiénes son los responsables por países de este problema? Hasta el año 2000 no hay la menor duda, y ellos lo aceptan. Estados Unidos de Norteamérica era el mayor responsable del problema de calentamiento global. Luego Europa, luego la antigua Unión Soviética, luego Japón. Pero ¿qué pasa ya en el nuevo siglo XXI? Sigue. El mayor responsable ya no es Estados Unidos. El primero es China, el segundo es Estados Unidos, y luego la Unión Europea, Rusia, India, Japón y las nuevas economías industrializadas de Asia y de América, como es el caso de Brasil, de México. De manera de que, ¿qué va a pasar hacia el futuro? Siguiente. Hacia el futuro, hacia el 2030, miren, la mayor aporte a la concentración de CO2 en la atmósfera ya no van a ser los países más industrializados que aparecen ahí en barra negra, sino los países en desarrollo, que no contamos ni con las tecnologías ni con los recursos económicos para empezar a evolucionar hacia unas tecnologías verdes más amigables con el medio ambiente. Cada año también ocurre la Cumbre Mundial de la Energía. Decía el número 1 de la ONU en la reunión de 2011 de Abu Dhabi: ya estamos en el siglo XXI, pero no podemos seguir actuando como lo hicimos en el siglo XX. O sea, de que es el momento de empezar a desarrollar, a aplicar masivamente las nuevas fuentes de energía, las llamadas fuentes renovables y no contaminantes. El impacto en Colombia, siguiente, y ya muy rápidamente, esta es la curva mundial de desastres naturales, desde 1900 hasta el 2010. Como se ve, el planeta está pues completamente revolucionado, porque los sismos, el problema de las temperaturas, el problema de las sequías, de las lluvias exageradas, eso de alguna manera está conectado a la actividad humana. Siguiente. Colombia, como ya lo vimos, aparece por los datos del 2010 como un país entre los 10 más vulnerables del mundo por efectos correlacionados con el cambio climático. Siguiente. El costo que esto va a tener para el país, que ya lo vimos. Siguiente. Impacto en América Latina y en el mundo. Fuente Banco Mundial, marzo 20 de este año. El cambio climático llevará a 17 millones de personas a la migración interna en América Latina hasta el 2050. Casi 4 millones de mexicanos y centroamericanos se verían obligados a dejar sus hogares por la subida del nivel del mar y la menor producción agrícola. En todo el mundo esa cifra ascenderá, según los cálculos de las Naciones Unidas, a más de 143 millones de inmigrantes internos. Yo soy Rotario, y uno de los programas Rotarios es patrocinar vacunas, por ejemplo la del polio. Resulta que en los últimos años empezó a competir con Rotary International
en programas de vacunas la Fundación Melinda y Bill Gates Foundation, financiando investigación en malaria. Y yo dije, ¿pero esto qué tiene que ver con Bill Gates? Y la explicación es este cuadro. El calentamiento terrestre se sintió primero en el Ecuador y luego, obviamente, al subir más la temperatura empezó a subir tanto hacia el norte como hacia el sur, con veranos más largos e inviernos más rigurosos. Pues resulta de que ya se han presentado casos de malaria en el estado de Washington, precisamente donde tiene su sede el emporio de Bill Gates. Entonces, hoy es un gran patrocinador del tema de buscar una vacuna contra la malaria. Esto muestra que para el 2050, áreas que nunca conocieron el fenómeno de la malaria, miren, en el extremo norte y en el extremo sur, van a empezar a tener masivamente el vector, el insecto, el Aegyptis, que inocula la enfermedad de la malaria. En Colombia, doctor Piedrahita, también se sienten los efectos del calentamiento global. El incremento de los océanos llevará a que se inunde la isla de San Andrés y ciudades costeras. Los nevados en el país han disminuido en 26 metros su altura y en los 20 años, y en los próximos 20 años, se derretirán por completo. Sí. La sequía en el agro colombiano por el fenómeno del Niño del 2015-2016. Miren lo que quedaron de unas maticas de maíz en las extensiones de la costa atlántica siguiente. Miren la inundación con el fenómeno de la Niña en el 2010 del canal del Dique. Es el canal del Dique, miren todas estas tierras inundadas. Siguiente. Miren la costa de Cartagena, ahí por la zona del laguito, la vía San Martín, pero eso es artificial, eso es relleno que permanentemente sube el terraplén. ¿Por qué? Porque el mar ha venido ganando altura. Siguiente. Afectados por cambio climático según Banco Mundial en América Latina: Perú, 582.000 personas; Chile, 51.000; Colombia, 324.000; Venezuela, 57.000 en el periodo 1990-2009. Sigue. Colombia firmó el COP21. El país es consciente del costo económico, social y político de dicho compromiso adquirido de cara al futuro y ya cercano año 2030, donde se supone que los países tienen que mostrar resultados de cumplimiento de los protocolos. Nuestro presidente pues brilló allá en París, no se perdió conferencia, no se perdió condecoración, descollante la columna de Colombia en el contexto internacional, y supuestamente con el gran jefe de Naciones Unidas hubo el gran compromiso del país. Una cosa es prometer y firmar y otra cosa es cumplir. Siguiente. Y es donde vienen las dudas. Comparen a Colombia como aportante al problema del CO2 y el cambio climático. Colombia solo aporta el 0,41%. Miren los Estados Unidos. Aportan al problema el 18%, la Unión Europea el 12%, Rusia el 7%, China el 20%, India el 4% en emisiones de CO2. Entonces ya Trump dijo, yo no le marcho a eso. La pregunta es, nuestro próximo presidente, que en buena parte le va a tocar decir, no tenemos con qué, o no queremos, o no podemos responder por el compromiso, lo irá a hacer. Siguiente. La meta de reducción es supremamente severa. Es bajar de hoy al año 2030, miren bien, si no se hiciera nada, business as usual, pago. Este sería el incremento de emisiones de Colombia en CO2. Si se adopta el protocolo, miren la reducción, 20%. Esa reducción, ¿qué implicaría en actividad productiva? Siguiente. Significa recortes dramáticos en el sector forestal y otros usos del suelo, 40%. ¿Cuánta gente se quedaría sin empleo?
En el sector agropecuario, una reducción del 20%. La sola quema, después de la zafra de azúcar, de toda la hojarasca y los tallos que no son útiles para los trapiches, eso genera CO2 de una manera impresionante. Eso se ve en las fotos de la NASA, fotos termografías, lo que es la quema de un cañaduzal azucarero. Representaría el 20%, el transporte habría que reducirlo el 30%, la industria de energía, termoeléctricas, quemando carbón, gas, ACPM o queroseno o fuel oil, 9%, residuos 6%, energías cultivas, ¿quién controla la quema de leña de los campesinos regados por todo el país? Es imposible y no tienen alternativa. Industrias manufactureras y de la construcción, una reducción del 5%, etc. Es decir, es imposible. Siguiente. Impacto del cambio climático en mares y ríos de Colombia. Esto es fotográfico. Si pueden creer esto, que esto es el río Magdalena. Puerto Salgado, todo el río. No, Puerto Salgado. Miren esto. Lecho del río que nunca lo conocían los colombianos, en un arenero. Siguiente. Miren crisis del agua en Arauca, en Casanare. Les dio a nuestra petrolera nacional recuperar fondos de pozos ya extintos, inyectando agua, acabando con el agua que había disponible para la agricultura y la ganadería. Y miren en lo que quedó eso. Miren estos pobres animalitos esperando ya la muerte con la terminación del agua. Y miren la solidaridad entre animales por falta de agua. Siguiente. Miren los pronósticos de la UNE del 2012 al 2030. Simplemente proyecciones de hidroeléctricas, proyecciones lineales, sin tener en cuenta de que esta agua no va a estar disponible, sino que va a ser esta, por el fenómeno del cambio climático hasta el 2030. Siguiente. Probabilidades de catástrofes naturales del 2011 al 2020, gran terremoto, todavía no ha ocurrido, pero si pasó en Santo Domingo, si ocurre todos los días en Chile, en Perú, en Ecuador, ¿cuándo le va a tocar el turno a Colombia? Estamos en la misma placa que ¿Y a qué se debe que Colombia nos hemos escapado de eso? Yo no veo otra al Sagrado Corazón de Jesús. No veo inundaciones, deslizamientos, daños a la infraestructura, desastre agrario, sequía. Es decir, estamos en un país muy proclive a un desastre natural y no estamos preparados. Siguiente. A propósito, la conferencia queda montada en YouTube y si alguien quiere grabarla, ahora después de la charla lo podría hacer. Soluciones al cambio climático. ¿Cuáles son posibles? ¿Cuáles son sus costos sociales, económicos y políticos? ¿Qué hacer ahora? Siguiente. Medidas de mitigación, reciclaje del CO2 y la única y más barata forma es la fotosíntesis forestal y con algas. Secuestrar el CO2 atmosférico es muy costoso, pero se puede hacer, aprovechando cuevas subterráneas de pozos de petróleo, minas abandonadas, etc. Y por sustitución de combustibles fósiles y mejoras en las eficiencias termodinámicas. En esto se ha trabajado muchísimo en los últimos años, especialmente por la industria automotriz mundial, y ya entró en fila la industria naval y la industria aeronáutica. Desmonte gradual del problema, fuentes alternas de energía, el viento, la solar, la geotérmica, la mareomotriz, quizás la fusión termonuclear más adelante, que no es la fisión, que es la actual, y crear un sistema energético de hidrógeno. Siguiente. El hidrógeno proviene del agua, que por energía solar, viento o hidroeléctrica se puede hidrolizar, es decir, descomponer el agua en hidrógeno. Y el hidrógeno es combustible para carros, trenes, aviones, para uso residencial, comercial e industrial
y el producto de combustión no es CO2 sino agua, es decir, es renovable, reciclable. Pero habría que crear una civilización tecnológica con base a hidrógeno. El sueño de nuestro presidente y de los arquitectos, urbanistas y de los ingenieros pegaditos al tema ambiental. Urbanotopia, futura. Grandes ciudades sostenibles, este es París, con base a un sistema hidrógeno. Y eso ya es posible, pero hay que hacerlo muy rápidamente. En Alemania funcionan algunas. Sí, claro, ya están las primeras ciudades experimentales. Sí. Pero el problema de fondo, no es tecnología. El problema es filosofía. Estamos en la filosofía capitalista de que la naturaleza es para el usufructo del hombre. El hombre se multiplicó hiperexponencialmente, ya somos 7.600 millones de personas. ¿Cómo se le va a vender el argumento a los países más pobres, a las personas más pobres de los países? Ustedes quédense pobres, a ustedes no les tocó la opulencia y el desarrollo económico y social, es que no se puede por razones ambientales. ¿No creen que debería ser un poco más equitativo? Que los que más consumen, más contaminen, bajen y permitan de que los que están abajo superen y suban. Eso se trata en el libro de Thomas Piketty, ojalá sea premio Nobel en algún momento, sobre el capital. Dice que ya estamos sintiendo las primeras manifestaciones del colapso capitalista actual, que es inminente, que se pueden manejar, qué países pueden manejar la crisis global con relativo bajo impacto en sus economías y en sus sociedades. ¿Por qué no ha habido liderazgo para haber atacado a tiempo esta megacrisis? Si esto se hubiera enfrentado desde los años 50 y 60, no estaríamos en esta situación actual. ¿Sí? ¿Y qué país entiende eso y lo está adelantando? ¿Qué país? Los escandinavos son hoy en día el ejemplo en todo, en educación, en paz, convivencia, en equidad, en salud, en gobernabilidad. Y curiosamente descendientes de los humanos más salvajes que ha conocido el planeta, los vikingos. Por allá en un viajecito de Constantinopla a Estambul, están talladas en piedra las matanzas que hicieron los vikingos que hacían sus tours. Empezaban por España y tal, saqueando y matando y secuestrando mujeres. Eso era lo que hacían. Y miren, hoy el pueblo más culto y más, o sea que la educación tiene un poder inmenso de transformación. Pero aquí son vikingos distintivos. Son distintivos. Bueno, miren, el cambio es tan brutal que significa radicalmente cambiar estas curvas, de hoy al futuro. Hasta ahora la sociedad de consumo es imposible que sea sostenible. ¿Por qué? Agota los recursos naturales, cada vez crece más la economía a costa del agotamiento de los recursos, cada vez hay más gente, cada vez se contamina más y cada vez se usa más la energía fósil, productora del cambio climático. Siguiente. Miren la magnitud del cambio. Sociedades que eran austeras, por ejemplo el Mediano Oriente, eran sociedades tribales que vivían en economías de subsistencia. Y miren hoy los supermercados en el Mediano Oriente, y eran las sociedades más frugales, más económicas, más simples de vida. Siguiente. Y todo esto es para mantener esta máquina de la economía liberal, de producir y producir, generar más riqueza, pero alguien tiene que pagar por eso, y lo está pagando la naturaleza con su extinción. Sigue. Y miren la magnitud del cambio. ¿Se acuerdan las curvas anteriores? Para tener una sociedad sostenible en el tiempo, sin duda hay que hacer crecimiento económico, pero racional. Sin duda hay que mantener crecimiento demográfico de sustitución, es decir, que los viejos que mueren son compensados por niños y jóvenes, y son poblaciones mucho más racionales.
Y ya hay ejemplos de países, los escandinavos. Es un claro ejemplo. Recursos naturales, por supuesto que hay que utilizarlos, pero no en la curva que vimos de una economía de derroche y de consumo. Igual la contaminación ambiental, y hay tecnologías verdes para reducirla, y hay forma de empezar a sustituir la energía fósil. ¿Sí? Y todo esto se sabía desde hace más de 2300 años. Esta fue la mente más prodigiosa del mundo antiguo, Aristóteles. Y miren qué respondía él ante la filosofía de hoy, que es más, más y más. ¿Por qué no más y sin límites? La ambición de los hombres es insaciable. La naturaleza de la ambición no conoce límites y la mayoría de los humanos solo viven con el fin de satisfacerla. Aristóteles de Estalla, siglo IV a.C. Sigue. El predicamento de la humanidad lo ha venido reconociendo de que manera peligrosamente tendiendo a la desaparición por una ONG que se llama el Club de Roma, creado por un italiano, Aurelio Peccei, por ahí en los años 70, lanzó la iniciativa de que había que mirar el futuro del mundo y estudiarlo. Para lanzar la idea del Club de Roma, utilizaron la misma sala en que Galileo fue condenado por la Inquisición, por una que se decía por herejía, es decir, que era la Tierra la que rotaba alrededor del Sol y no lo contrario, que contradecía la interpretación eclesiástica de la época. Él quiso montar ese movimiento mundial y quiso que lo manejaran los jóvenes, y desafortunadamente no hubo acogida por los jóvenes, especialmente los del mundo del desarrollo, que decían: pero si nosotros no hemos salido siquiera de la pobreza, no sabemos qué es la sociedad de consumo, ¿cómo nos van a decir que eso no nos va a tocar a nosotros? Que nos tenemos que sacrificar por las futuras generaciones siguientes. Se hizo un estudiecito en el MIT con computador en el año 72, se editó en esta obra llamada Los límites del crecimiento, que demostraba que si seguía gastando la humanidad los recursos naturales no renovables, si seguía la población mundial creciendo y la contaminación, entre el 2025 y el 2050 vendría una crisis ecológica, una disminución de la población siguiente. Los retos de la humanidad ante la explosión demográfica son muy simples: que haya suficiente comida sana y agua potable para la población, que haya nuevos hábitats urbanos, y de nuevo la tesis de nuestro presidente, que esa ha sido la mejor invención de la humanidad, las ciudades. Y en el tema ambiental, por más que ustedes traten de alegar lo contrario, que es en las ciudades donde hay más contaminación por carros, sí, pero es donde las economías de escala, de dar empleo, de dar trabajo, de dar bienestar, es mucho más factible hacerlo en las ciudades que en un pesebre de pequeñas casitas de cientos de miles, contaminando enormes territorios, deforestando enormes territorios. De manera que el futuro es ecológico y urbano. Suficiente y adecuada educación, empleo y trabajo y servicios públicos. Y de nuevo las ciudades son el topos, el lugar donde eso se puede dar. Y mantener gobernabilidad y convivencia social. Sí. Pero al final de todo, el problema ambiental actual es de proporciones planetarias y es un problema ético. ¿Tendrá derecho la humanidad actual, o parte de ella, a disponer de los recursos naturales del planeta para su propio y único provecho, independientemente de cualquier consideración sobre el peligro que esta conducta implica para la supervivencia de las futuras generaciones y de la vida en el planeta? Eso lo escribió en 1972 Aurelio Peccei en una reunión del Club de Roma. Siguiente. ¿Quiénes van a ser los grandes perdedores de esta crisis ecológica mundial? Ahí los tienen.
los que no han nacido pero van a nacer, los niños y los jóvenes. Y ya esto es un drama. Estos casi adolescentes que por no tener educación, por el accidente de no haber nacido en un país desarrollado, en una clase económica por lo menos media, baja media, media alta, nunca tuvo la oportunidad de educarse, de ser productivos, de ser verdaderos ciudadanos, y terminan tras las rejas. Siguen. ¿Qué diría Francisco de Asís de las salvajadas a los animales hoy en día? Que es un problema de valores de esta civilización. Miren un toro de línea, una tortura secundada por un público enloquecido, igual que los romanos hace 2000 años. Miren esto, de sinvergüenza con un tábano eléctrico y un garfio a un bebecito de elefante enseñándolo a hacer piruetas para un circo. ¿Cómo les parece? De crueldad con los animales. Miren a esta pobre orangutana amarrada, exhibida para que el público lo vea. Como mucho premio le dejan tener un hijito ahí, los otros se los han arrebatado. Eso corresponde a un ser vivo, racional, inteligente, como supuestamente es la raza humana. Y vean lo peor. Los países más educados y disque inteligentes, japoneses y daneses, cada año tienen el jueguito de las matanzas de delfines y ballenas en las playas, tanto en Japón como en Dinamarca, herencia de los vikingos. Un niño que apenas es consciente que existe, montado feliz sobre un delfín degollado. Siguen. Miren esto. Qué vergüenza para España y para el mundo hispanoparlante. Juan Carlos I, rey de España, en Botswana, cazando elefantes, una especie en vía de extinción. Esto sí no sale en la prensa. Esto no sale en la prensa. Si esta es la clase dirigente, si estos son los de mejor ADN, los más educados, los más responsables, ¿qué se puede esperar del pueblo raso de estos países? Miren esto, señor africano, contando centenares de colmillos de marfil para venderlos en el mercado negro mundial. Igual que la coca, como hay productores, hay consumidores. De manera de que es tan culpable el que tiene la tienda en la Quinta Avenida de Nueva York vendiendo los juegos de ajedrez con piezas talladas en marfil, que el que mata a los elefantes. Miren este drama, por Dios. Este elefantico bebé buscando despertar a su madre, que ha sido acribillada para hacerle esto, cercenarle con una motosierra el cráneo para sacar los colmillos. Este planeta está loco, de eso no tengamos la menor duda. Siguiente. Las catástrofes, según el Apocalipsis, traen 4 anunciantes, que son la hambruna, la guerra, la muerte y el triunfo de la anarquía. Pregunta: ¿alguno de esos caballos está hoy suelto en el mundo? Están los 4, sueltos y cada vez más grandes y más locos. Siguiente. Conclusión final. Amigo y científico bogotano, queridísimo Jorge Reynolds, ¿quién lo conoce? El inventor del marcapasos, el que esté estudiando el tema del lenguaje de las ballenas de una manera científica. Y ya tiene un diccionario. ¿Cómo? Usted no lo trajo aquí a las áreas. Sí, claro, en un salón de inventores. Excelente persona. Escuchen lo que dice. El cambio climático es el nuevo desafío para la humanidad. Por milenios el hombre dominó a la naturaleza. Hoy, por el abuso humano, es la naturaleza la que impone de nuevo sus reglas. ¿Qué pasa en un bosque cuando la población de liebres se multiplica y supera la posibilidad de alimentos por hierbas?
Viene la naturaleza con la respuesta de que crece la población de lobos y empieza a comerse las liebres hasta que se vuelve a alcanzar el equilibrio. Y quizás esta tragedia que se le viene a todo el planeta con el cambio climático es la respuesta clarísima a un planeta sobrepoblado con un sistema económico y social desbordado para las limitantes de este planeta. Y ese es un tema de jóvenes. Los jóvenes de hoy son los que más van a sufrir las consecuencias de esto. Y deben ser los que estén más comprometidos en empujar los cambios. Ya no para resolver el problema, pero sí al menos mitigarlo a unos niveles razonables. Siguiente y termino. Cuadro final. Ya este problema ha alcanzado niveles catastróficos y por lo tanto debe tener prioridad en la agenda de las Naciones Unidas, los estados y la sociedad entera. Es un problema de supervivencia y existencia de toda la humanidad y de las formas de vida en el planeta Tierra. Ya no es posible revertirlo totalmente, sino mitigarlo. Aún así implicará traumatismos severos para la economía mundial, desmontar la sociedad de consumo depredadora del planeta. Igualmente, iniciar un proceso acelerado del decrecimiento demográfico y que el planeta esté sobrepoblado, ya que el planeta está sobrepoblado para los recursos finitos que posee. Y aquí vienen las contradicciones. Los viejos cada vez queremos vivir más. Eso significa a sacrificio de los jóvenes y de los niños. ¿Cómo resolver ese problema? Muy difícil. Hay que reorientar el desarrollo científico y tecnológico a nuevas formas de producción y seducción que impacten lo mínimo posible en la naturaleza. Debe quedar claro que no existen opciones alternativas para dilatar y demorar una solución total al problema mundial del cambio climático para esta y las futuras generaciones. Siguiente.